Caleta Olive por la invitación a una charla con una poeta que quiero y admiro mucho, Silvina Sciascianti. No sé si la conocen, si la han leído, y si no, bueno, estamos poniendo algo hermoso. Vamos a leer mínimamente su currículum, su recorrido de vida. Nació el 29 de mayo de 1976 en Avellaneda. Para los que no lo saben, la charla de hoy se llama Conurbano Disruptivo, así que es pertinente que esté acá Sil. Estudió filosofía en la UBA y se recibió, es docente, escribe en cualquier lado. Por ejemplo, tiene un par de nombres: Página 12, Rolling Stone, Playboy, La Agenda, Panamá Revista, New York Times, tranqui. Después vive con Poxy, su perra de 14 años, en Montserrat. Tarda en apagarse su primer libro. Quería empezar, Sil, preguntándote, antes que nada, mi nombre es Walter Lescano, voy a estar acá moderando la charla. También se está acercando Patricia González López, que es la otra poeta con la cual vamos a charlar. Quería empezar primero, Sil, preguntándote, y ahora cuando Sil termine de contestar la presento a Pato y también le hago extensiva la pregunta. Pensando en el conurbano, digamos, ¿no? Vos sos de Avellaneda, Avellaneda Centro, Avellaneda, no sé, Wilde. Sarandí. Bien, Sarandí, ok. Mitre al 3700. Pensando en términos territoriales, digamos, ¿no? Viste que a veces se considera capital federal el centro y lo demás sería periferia. ¿En algún momento te sentiste como parte de una periferia en relación a una centralidad? Digo, viviendo en Avellaneda, ¿te sentías parte, digamos, de bordes en los cuales el centro estaba puesto en capital? ¿O eso no estaba en tu cabeza en ningún momento? Digamos, ¿qué relación tenías con capital viviendo en Sarandí? La relación que tenía con capital era ir al dentista. Tuve muchos problemas en los dientes en mi infancia. Después medio se equilibró, pero la pasé muy mal. Y me acuerdo que mi papá tenía la obra social de Segua, porque era soldador en Segua, se jubiló como soldador en Segua, y los odontólogos en general estaban en Capital Federal. Y me acuerdo que era como ir a otro país. Así que sí, me sentía en la periferia. Bien. Después lo simbolicé y entendí que me sentía parte de la periferia, pero era otro mundo para mí la capital. Lo hacíamos muy poco. Vacaciones de invierno, ir al parque. Bueno, voy a presentar y ahora también le pregunto a Pato. Bueno, Pato es escritora, poeta, gestora cultural. Nació el 7 de agosto de 1986 en la ciudad de Buenos Aires, aunque ha vivido bastante tiempo en Merlo, si no me equivoco. Bueno, es licenciada en Relaciones Públicas y cursó la maestría en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos. Es autora de Indecible, Tos de Azúcar, Maldad, Cantidad Necesaria, Doliente y Otro Caso de Inseguridad, que se consigue en el puesto 102 de Santos Locos. También forma parte del programa El Gato Escaldado en la AM750 y también forma parte del PEN. Ha sido editora y sus textos también se consiguen en varias antologías. Patricia González López. Lo que quería empezar preguntándote un poquito, ya que se llama Conurbano Disruptivo esta charla, ¿sí te sentís del conurbano, digamos? ¿Hay una identidad, un patos, una esencia, algo que uno diga, soy del conurbano, o en ningún momento eso formó parte de tu ideario, digamos? Hola, buenas tardes a todos. Sí, hay una identidad y me siento parte. Te iba a contestar pero me parecía poco serio. Sí, yo creo que el conurbano te da una identidad, una forma de vida, otros tiempos que viviendo en la ciudad lo perdés o no lo vivís, digamos. Viviendo en el conurbano sabes qué es esperar el Sarmiento, sabes qué hacer cuando se te acaba el shampoo, te llenas los zapatos de tierra, te da otras vivencias, por así decirlo. O andar con un par de zapatos en la cartera, o salir con mucho tiempo de anticipación, porque si perdés el Sarmiento llegás muy tarde a todo lo que tenés que llegar. Sí. Te da mucha voluntad también, porque siempre para salir todo queda lejos.
con lo cual las distancias, aunque son muy largas, son muy cortas. 2 horas de viaje no es nada, que son tiempos que para vivir en la ciudad son una catástrofe, casi. Así que sí, te podría decir que sí, que me siento parte. Y que hay una identidad muy marcada. El que es del conurbano se reconoce, sabe algunas cuestiones que en el asfalto se pierden. Pero todo bien con todo, digo, si hay asfalto buenísimo, pero digo, hay cuestiones de vivir en la periferia que es como muy parecido a una cárcel, en el sentido que después de la noche, de las 10 de la noche no puedes viajar, que el remis se te cae a pedazos, que si encontrás buenísimo, pero todo cuesta un poco más y eso te forma, digamos, esa adversidad te forma en algún sentido y hace que reconozcas algunos favores o algunos gestos que la gente más de barrio conoce. Sí, te quería preguntar, y por ahí apelo un poco más a la cuestión de la filosofía, digamos, ¿no? ¿Por qué te parece que el conurbano, llegado agosto de 2018, conurbano, escritores del conurbano, sigue siendo un tema, digamos, ¿no? Presente no solamente hoy acá en la Feria de Editores, sino en muchos medios. ¿Qué te parece que es lo que está circulando ahí cuando se pone sobre el tapete escritura y conurbano, escritores del conurbano? ¿Qué es lo que está circulando ahí cuando se quiere exponerlo como algo distintivo frente a otras temáticas como escritoras de Recoleta o no sé? ¿Por qué conurbano sigue siendo todavía algo exótico? Creo que por varias cosas. Por un lado, porque en general la literatura argentina hasta hace muy poco no tenía como demasiadas marcas de periferia, o mejor dicho, contadas por un autor que haya hecho base en la periferia. Digamos, tenemos una literatura de clase media, ¿no? Y cuando se piensa en el conurbano, me parece que se piensa en una clase media baja, más que en una clase media, aunque hay muchos tipos de conurbanos. Por un lado eso, y porque quería agregar, porque la clase baja en general le cuesta un poco más acceder a bienes culturales. Y uno de los bienes culturales es la literatura, sea para leerla o sea para escribirla. Entonces me parece que, por un lado, se sigue viviendo como una zona de exotismo, el hablar del conurbano en el que una novela se desarrolla ahí, o que tenga un registro del conurbano en su habla. Sí. Hay excepciones, por supuesto, en la literatura argentina, pero en general la literatura es de clase media. Se narra conflictos de clase media, o white people problems, como decimos ahora. Y por otro lado hay una fascinación, la gente que no es del conurbano quiere serlo. Sí, la gente que cree que no tiene calle quiere tener calle. Dije la que cree que no tiene calle, yo creo que todos tenemos calle. Pero hay como una especie de fascinación de quiero tener calle, te quiero hablar en jerga, ¿entendés? En jerga conurba. Entonces, que hay una jerga, insisto, también depende, una cosa es Adrogué, otra cosa es Montechingolo, ¿no? Otra Sarandí, otra Wilde, otra Herli, siempre hablando del sur. Entonces creo que hay como una fascinación y sí, me parece que ya habría que empezar a desestimar vivirlo como zona de exotismo, como hay que dejar hay que desestimar vivir como zonas de exotismo otras temáticas, la temática gay, lésbica, feminista, ¿no? Como hay que aceptarla, no como parte del canon, pero como algo que está circulando desde hace mucho tiempo. Sí. Eso. Bueno, Sil tiene un poema donde dice algo así como que hay que irse del barrio. Y quería preguntarte, y también hago extensión a la pregunta de Pato, ¿hay que irse al conurbano para ser escritor? Porque también veo que pasa de los escritores del conurbano, se viene a Capital, viven un tiempo, más o menos pueden construir una suerte de obra, 2, 3, 4 libritos, lo que consideren obra,
y después vuelven, ¿no? Pero ya como que haber conquistado alguna especie de estatus dentro del gallinero literario, ¿no? ¿Cómo ves el tema de esa escritura conurbano, construcción de obra? ¿Hay que irse ahí? Puntualmente creo que hay que irse de todos lados, para empezar de la casa de los padres, pero ¿puedo decir cómo ves el tema ese? Digamos, ¿hay que realmente retirarse de la zona de pertenencia para, en este caso el conurbano, para empezar a construir una obra? Bueno, para conocer más mundos siempre tenés que retirarte después de un tiempo en el que estás, ¿no? Igual es una sumatoria, uno se lleva todo a donde va. No es que pierde las identidades que en algún momento tuvo. Particularmente yo tuve una fuerte necesidad de irme del barrio. Claro. No me dio lo mismo. Digo, no lo hice para estar más cerca de la Facultad de Filosofía y Letras para tomar menos colectivos. Tuve una necesidad en las entrañas de irme. ¿Por qué? Porque lo consideraba como un mundo chico. Porque es un mundo más chico. Porque, no sé si no me crié en Capital, entonces es un contrafáctico decir que en Capital yo me hubiera vinculado con gente más parecida a mí. Pero en el conurbano se te impone, porque son 4 cuadras. ¿Me entendés? Entonces se te imponen los compañeros del colegio, se te imponen los amigos que son de esa cuadra o de las 2 para allá o de las 2 para allá. Estás un poco más... después de la noche no puedes salir de ahí, más si sos chica. Estás bajo la tutela de tus viejos. Entonces elegís poco, insisto, no sé si viviendo en Capital hubiera elegido más. Y claramente tenía mis... qué sé yo me tuve que armar un mundo porque no me satisfacía mucho el mundo del conurbano, ¿entendés? Aunque tuve una infancia creo que muy linda, porque vivía en la calle básicamente. Entraba a comer nada más a mi casa, vivía en la calle, dando en bici, jugando, boludeando, haciendo de todo, depende de la edad. Pero también me doy cuenta que siempre me mudé a lugares cerca de zona sur. O sea, siempre, ¿entendés? Sigo medio ligada al conurbano porque viví en 3 lugares: La Boca, Constitución y Montserrat. Como que también me da miedo despegar de cruzar la avenida de Rivadavia. Entonces no sé si tiene que ver con ser de zona sur eso. Siento que viviendo en estos barrios que te mencioné, un poco por elección, un poco por imposición, me sigo sintiendo parte del territorio de zona sur. A pesar de que reniego, ¿me entendés? Sí. Un poco. O de que asumo que tuve la necesidad de irme de ahí. Para escribir, para acceder a otros bienes culturales, para socializar con gente con la que necesitaba socializar y en San Antino había, ¿no? Bueno, Patri tiene una relación muy fuerte todavía hoy, a pesar de... ¿Hace cuánto que vivís en Capital, Patri? 6 años. 6 años. Nada, para los que no la conocen, cuento algo que no es una infidencia. Ella vuelve muy seguido para el cumpleaños, madres, lo que sea. Y en general, muchos de los por ahí escritores que conozco que son del conurbano no vuelven tan seguido. Es como uno trata de olvidar, ¿no? lo que es las calles no asfaltadas. Entonces, quería preguntarte un poco, haciendo extensivo lo que recién hablaba Basil, ¿tuviste que irte para convertirte en escritora? ¿Y qué relación tenés de esta cuestión de volver tan seguido y mantener un diálogo tan fluido con ese territorio que dejaste, digamos? Bueno, a ver, en el año 2009, cuando salió mi primer libro, me pasó que me empezaron a invitar a lecturas de poesía. Era un mundo que yo no conocía. Creo que el mundo es más acotado. La info no te llega. Quizás había poesía en Merlo, pero a mí no me llegaba. Claro. No tenía forma. Y la verdad es que el mundo de los poetas de Capital lo conocí porque yo iba diciendo, bueno, yo escribo poesía, mi sueño es editar un libro, pero no sé cómo se hace, y entonces a todo el mundo que le decía me iban dando data que en general venía de Capital. Pero cuando me empezaron a invitar a las primeras lecturas de poesía, a mí me pasaba que el tren a las 11 no tenía más. Y en general era la hora en que recién asomaba la posibilidad de arrancar 1 o 2 horas después. Con lo cual sentí que me estaba perdiendo de algo, o que no podía vivir eternamente en una casa de prestado o un
favor de alguna amiga que me recibiera esa noche de poesía, porque sobre todo cada vez eran más. Entonces ahí decidí ahorrar e irme, por una necesidad de querer vivir esas noches de poesía, porque yo sentía que había encontrado mi mundo, que había encontrado un mundo desconocido con el que soñaba, pero que a la vez no sabía que existía. Todo así, muy Disney. Pero a la vez, yo con el tema de la expresión de salir del barrio, yo quería salir del barrio. Pero a la vez cuando lo digo, se me despierta una contradicción, que es este salir del barrio como un triunfo. Es efectivamente un triunfo, pero a la vez legitima la estigmatización del barrio, el barrio como algo malo. O sea, sí, hay dificultades, hay barro, quizás hay alguna gotera, hay alguna cuestión que te limita, pero yo no sé si lo tomo como... sí, asumo que era algo que yo quería, pero por una cuestión de logística, por una cuestión de movimiento, de agrandar ese movimiento. Y creo que cuanto más me alejé, más lo aprecié. Eso me pasó. O sea, más alejada estoy, digo, hace más años que vivo acá, y más escribo sobre el conurbano. Digo, cada postal, yo voy todos los domingos a ver a mi mamá, o sea, el programa en el que estoy, yo voy de 9 a 10 de la mañana, y a las 10 salgo, me voy al subte, me tomo el Sarmiento, depende del hambre que tenga, me como un pancho, bajo, cargo la sube si no me alcanza, me tomo otro colectivo para ir a la casa de mi mamá. Pero a mí me da como un shock de realidad. Como a mí me parece que eso tiene que estar ahí. Primero porque vive mi familia, digamos, y cada vez que voy confirmo que soy parte de eso. Y me parece que ahí está lo disruptivo. Porque el otro día charlamos con un grupo de escritores que en el conurbano, bueno, sí, tenés como el trabajo esclavo, las drogas y la maternidad, digamos, eran como tres posibles caminos. Y, o sea, es real que en la cuadra de mi casa o en el barrio soy la única mujer que no fue madre, y son todas más jóvenes que yo. Digo, no como meta, pero digamos como siempre que vas al barrio te preguntan, ¿te casaste, te juntaste, tuviste un pibe? Como son las preguntas obligadas. Y lo disruptivo de ese conurbano es que es esto, escribe poesía, qué flayo, cualquiera. Pero a la vez se ve como un logro porque es una excepción, o sea, no se puede negar que es una excepción, pero me parece que lo que no está bueno es poner fuera de lo normal que suceda eso, porque el conurbano está muy activo. Vos vas a zona sur, está lleno de poetas, y de hecho, estando acá en la ciudad, conocí toda la movida de Ituzaingó, de Morón, de Merlo. Me parece que hay un corredor de información que no llega por los laterales, que tenés que venir a buscarlo al centro para después volver. Sí, tardan en apagarse, circuló mucho. Te quería preguntar dos cositas. ¿Qué relación tenés con el tema del tiempo? Porque viste, a veces muchas poetas o poetes, o como quieras llamarlo, empiezan publicando muy jóvenes, ¿no? ¿Cuánto? No tenés ni 30, ya vas por tu cuarto, quinto libro. Ojalá, 32. Bastantes libros, digamos. ¿Qué relación tenías con el tema del tiempo y la publicación, digamos? Y segundo es si haber hecho parte de tu educación sentimental en el conurbano te aportó algo en cuanto a alguna herramienta, algún elemento, algo para convertirte en la escritora que sos hoy en día. Creo que mi escritura está atravesada por todas las experiencias vividas, y la del conurbano, yo me fui a los 21 de Avellaneda, y obviamente ya escribía, pero más allá de que escribía, sí, está lleno en mi escritura hay evocaciones, digamos, que son evocaciones con tensiones, ¿no? Poco hay un intento de desarmar, porque está al lado de estigmatizar, pero también está al lado de romantizar, ¿no? El pibe pobre, aguante. Y qué sé yo, ¿viste?
está bueno también desarmar un poco eso, aún teniéndole afecto. Le tenés más afecto cuando te vas. Siempre a todo le tenés más afecto cuando te retiras. Con respecto a publicar de grande, no fue premeditado la demora. Sí es cierto que los poetas, las poetas, hay mucha gente joven publicando, pero la verdad es que la primera vez que vi un libro en todo lo que estaba escribiendo fue hace 2 años y antes no lo vi. Y no tuve como la decisión antes de eso de armarlo. Y no tenía como la ansiedad cultural tampoco. También lo que me pasó fue que empecé a escribir a los 16 años. Bueno, mi otro contacto con Capital Federal fue que tuve como la ansiedad de ir a un taller literario y no había en Avellaneda, al menos no me constaba que hubiera. Y empecé a ir a Boedo, una visita en el diario, y yo soy de la época pre-tecnológica, soy analógica. Y entonces vi una visita en el diario y ahí también, ahí empezó como empecé como a armar vínculos de pertenencia con con gente de Capital Federal. Conocí a una chica de La Boca, de Catalinas, que escribía. Entonces yo le di con Urbano y ella me dio una cosa más sofisticada. Sí. Y ¿qué más? Sí, el conurbano está mi familia sigue viviendo allá. No tengo amigos, no me quedaron lazos afectivos. Pero igual, perdón que te interrumpa, digo, tus textos son, aparte de ser hermosos y todo eso, digo, hay como una dinámica bastante fluida, bastante cristalina, hay como un recorrido súper epifánico, pero también transparente, digo, ¿no? O sea, sí. Casi como si hubiesen tenido una vida hermosa. ¿Entendés? Sí, hay discrepancias. Otro día en una charla nacional me dice, ¿por qué sufrís tanto? ¿No? Se leí tu libro, ¿por qué sufrís tanto? Yo le dije, eso no es nada, señora. Sufro más que lo que está escrito ahí. Me refería a los recursos que utilizas, las imágenes con las que trabajás, los recursos, los materiales. Sí. Digamos, si bien el libro no fue escrito de manera de un tirón, la búsqueda era que pareciera. Claro. Me llevó mucho escribirlo. No sé si parecía un escrito de un tirón, pero sí hay un lenguaje bastante llano, los poemas están bastante anclados a tierra. Y creo que eso tiene que ver con la formación escasa educativa de mis padres. Es una interpretación personal, Okay. Que no es tan válida como la que puede tener otra persona. Mis viejos, no pueden estudiar mucho, y además está segundo grado, y mi padre creo que también. Y creo que, si bien creo que lo leyeron porque salieron en la revista de noticias una nota, y se enteraron, no se enteraron por mí. No se enteraron por mí, yo les conté que escribí un libro. Tenemos una relación rara con mis padres. Como es, creo que hay algo de manera de escribir pensando en que ellos lo puedan leer y entender. En el fondo del fondo. Me gusta eso, Los textos de Pato, en cambio, tienen como una tensión latente, a veces entre verso y verso. No es algo que se lee fácilmente. A veces pareciera trabado, pero yo un poco trato de entender esos recursos que ellos utilizan. Y después está el tema de los títulos de los libros: Maldad, cantidad necesaria, Doliente, ahora otro caso de inseguridad. Es decir, hay un elemento de negatividad presente en los textos y en los títulos, digamos. ¿A qué se debe eso? ¿Qué estás exponiendo con esta negatividad que hay? Negatividad como herramienta literaria, no como mirada filosófica, sociológica del mundo. No sé, pero yo lo veo más en términos literarios. ¿Cómo funciona para vos, digamos, la utilización de esa herramienta? En Maldad, cantidad necesaria, o sea, cuando decidí el título fue... A ver, cuando trato de explicarlo es algo así como la cantidad de maldad necesaria como para
sobrevivir a ciertos maltratos, a ciertas imposiciones, a ciertos mandatos, a ciertos abusos de poder y faltas de respeto. Digamos, cuando vos te impones y cuando vos contestás y cuando decís algo que al otro no le gusta, literariamente o en tu vida, sos un malvado, sos un maldito. ¡Qué mala que sos! O sea, ¿cómo vas a decir eso? Como que no, está mal visto poner límites. Entonces el libro ese lo pensé de esa manera. Con Doliente me pasó que pensaba en lo enfermo, lo que está enfermo en uno, lo que está enfermo en el otro, cuánto enfermamos al otro, cuánto dañamos y hacemos doler y cuánto nos duelen otros dolores. Siempre como un ida y vuelta, como una atención no habiendo bien o mal, sino jugando un poco a la mirada de adentro hacia afuera y de cómo la afuera repercute adentro. Y con otro caso de inseguridad es exactamente lo mismo. Fue un proceso que arrancó con una negatividad personal, individual, que dije, pucha, viví otro caso de inseguridad en dos sentidos, un hecho de inseguridad doméstica y un hecho de inseguridad profundamente personal. Pero a partir de ese título yo empecé a pensar, bueno, ¿dónde está la inseguridad? ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad es el patrón, la patronal, es viajar en el Sarmiento, es mi vieja, es la policía. Digo, ¿dónde se aloja la inseguridad? Y los poemas que empecé a escribir en esa segunda parte de esa pregunta que me hice tienen que ver con eso. Porque me parece también que hay que abordarlo para que se visibilice, o por lo menos que se visibilice una mínima porción de lo que yo veo, digamos, que no sé qué tan importante es, pero digamos, tengo la necesidad de decirlo. Con lo cual digo, me parece que la negatividad en ese sentido debe estar expuesta para poder darle una mirada, para poder deconstruirla y volver a construir otra cosa. Salir de un mundo, entrar a otro. La posibilidad de construir otra cosa con esa negatividad. Exponerla y abandonarla, sería algo así. Buenísimo. Che, desde el conurbano hemos legado a la literatura argentina muchos escritores y escritoras, desde Mariana Enríquez hasta, no sé, Perlón, que un montón de gente. Dos últimas, ¿no? Una sería, ¿cuáles son sus escritores o escritoras favoritas del conurbano? Yo tengo el mío, que es Asís, pero bueno, y Mariana Enríquez. Pero ustedes, ¿cuáles son los suyos? Y después, si podemos leer algo, así como para cerrar un broche hermoso. Así que bueno, vamos con eso. ¿Quiénes les gusta cómo escriben sobre el conurbano o que vengan del conurbano? Y algo, que lean algo para todos nosotros. Bueno, voy a nombrar a la persona que me inició en las lecturas adultas, ¿no? Digo, pasé de la literatura infantil a leer a la literatura adulta, y fue Alejandra Pizarnik, que vivía en Crucecita, Avellaneda, que no tiene nada que ver, no, viste, ponele, sí, no hay conurbano, no hay nada y no hay mundo, no hay otro mundo, pero bueno, sí, ella. A mí el escritor que me inició en el conurbano o algo así es Juan Incardona, y en su momento con Villa Celina, Campito, y después fui explorando una poeta que me parece que tiene como una larga vida y está explotando del conurbano de zona sur, es Martina Cruz, por ejemplo. No sé si me inició, pero es una persona que estoy siguiendo su escritura y que me gusta. Y después está más allá del conurbano, que también existe, bueno, con escritores como Félix Brusone, bueno, y Leo Yola también, que nada, me parece que son como grandes representantes. Bueno, leemos algo así como para cerrar. Dale, uno cada uno, ¿les parece? Sí. Las cosas se van con vos. En las fotos familiares que guardo, estoy arriba de un triciclo, una bici, un auto a pedales. Tenía 8, 9 años y a mi papá le pedía que me llevara a andar en bici, en karting, en moto.
En el Little Park me gastaba la chequera de los juegos. En la pista de Indianápolis me estaba preparando para un movimiento que ahora veo no termina nunca. A los 20 me fui de casa, porque del barrio hay que irse rápido. El 98% de las familias son disfuncionales, mi papá. Traía plata a casa, pero cenaba en otro cuarto y cuando subíamos al colectivo se sentaba lejos de mí, aunque tuviera espacio. Del barrio hay que irse, digo siempre, para eso tomé envión y cocaína. Pero como me dijo mi tío que está muerto, te vayas a donde te vayas, las cosas se van con vos. Siento que estoy llena de vida y también que no lo soporto. Del barrio hay que irse, sigo diciendo, aunque yo ya me fui. ¿Vas a leer del último? Sí. ¿Por qué no nos decís cuándo lo presentan todos mis autos? Bueno, aprovecho el chivo para decir que el 19 de agosto a las 20 horas en el Tano Cabrón, que queda en Jean Jaurès 715. Muy bien pronunciado. Muy bien, Jean Jaurès, lo practiqué todo el día. Vamos a presentar otro caso de inseguridad que editó Santos Locos. Lo presenta Leo Yola, o sea, no es porque sea mi amigo ni nada, sino lo leyó y qué sé yo. Leo Yola, Jorge Dorio e Irene Chiquiar-Bauer ahí, y después va a haber fiesta, así que si quieren venir a bailar unas cumbias, bueno, están bienvenidos. Son bienvenidos, perdón. Soy del conurbano. Mucho fomento. Bueno, voy a leer Hice lo necesario para pertenecer a algo que quede lejos de mi casa. Quería comprar ropa que no podía tener, salvo que la hija de alguien importante se aburra del exceso o engorde. Fui heredera de un gusto inaccesible que me entregaron en mano. Me alquilé un sueño de camino a la manzanera que nos daba leche la armonía cuando no había forma de comer. Los bolsones de comida eran de dudosa calidad y por suerte no podíamos repetir. Yo quería postres, conocer las frambuesas personalmente, hacer las recetas de la tele, escapar de la ensalada de frutas en Navidad. Yo quería salir del barrio, pasar a ser electorado de la ciudad, tirar la comida en vez de reciclarla, pedir monedas pero en París, estar del lado indicado de las vallas, de los límites para allá. Sigo los movimientos de Esmeralda en el palco de enfrente, escucho cómo se comenta la ópera, si supera las expectativas del buen gusto o solo me gusta a mí. Intento el andar de las señoras, pero mis piernas son de calle de tierra y dedicación plena a las grasas. De casualidad mis zapatos no tienen polvo, aunque por imitación y curiosidad los sé llevar para entrar a la categoría mínima de sospecha. No me quiero vestir de beige antes de tiempo, ni fingir color o volumen que mi pelo no tiene, pero me tienta. Pongo la espalda derecha, pero hay algo en la forma de pararse, en los hombros derechos, que me es ajeno. No tengo la firmeza de la imposición, sino de la educación y la obediencia. No me parezco, ni pertenezco, pero vivo cerca. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias, Sil. Muchas gracias, Pato. Gracias a Santos Locos, Caleta Olivia y al Conex. Gracias a todos.